Hola amigos, qué bendición estar nuevamente en clase de la palabra de Dios. Tú ya me conoces, José Moreno. Y es como siempre un gusto que podamos abrir las escrituras y espero que tú ya estés listo allí en tu casa, si has reunido a tu familia o a tus amigos para tener una clase de estas que estamos teniendo de manera secuencial de la palabra de Dios. Te felicito. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo muy importante para ti y también para los tuyos. En cierta ocasión iba yo pasando por la calle y me acuerdo de haber visto a varias personas que trabajaban en ella. Yo era apenas un niño y le preguntaba yo a mi papá cuál de esas personas era la más importante. Había entre los servidores públicos, había policías, había barrenderos, había bomberos, en fin, había gente de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera y etcétera. Y entonces me dijo, ¿cuál crees de todos estos oficios que sea el más divertido? Yo realmente no supe qué decirle y me dijo, pues el barrendero. ¿Pero por qué, papá? Me dice, pues porque siempre barriendo, barriendo y barriendo. En esta ocasión vamos a estar viendo un tema acerca de la limpieza. Limpiar espiritualmente la casa. Y para ello tenemos en la clase Levítico capítulos 14 y capítulo 15, los cuales te invito a que los leas durante la semana para que tengas un mejor contexto. En muchas ocasiones la limpieza en casa es algo que no todos quieren hacer. No sé si te pase también a ti lo mismo. Sin embargo, el beneficio de tener y mantener limpia la casa pues es bastante alentador para todos. Yo siempre le digo a mi esposa que a mí me encanta mucho cuando yo llego y mi casa está limpia. Obviamente yo también participo, ¿verdad? De ello, porque siempre es bueno poner el ejemplo. Y uno descansa. Cada vez que uno limpia su casa, uno no solamente tienes más comodidad, no solamente tienes más seguridad, sino también te da un sentido de orden, ¿no te parece? Sin embargo, ¿podremos limpiar más que nuestra casa? ¿Podremos limpiar nuestra familia? ¿Tú qué dices? Vamos a ver que Dios Todopoderoso siempre tuvo con nosotros la intención de convivir, sí, de habitar entre nosotros. Esta intención ha estado a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, y es algo que no se modifica en su corazón porque Él quiere vivir con nosotros. Fíjate lo que dice, voy a leer en Éxodo capítulo 29, versículo 45, Éxodo 29, versículo 45. La palabra del Señor dice así: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Obviamente este texto está dentro del contexto cuando Moisés y todos los artesanos terminaron ya de construir el tabernáculo, y precisamente era para que Dios habitara allí en medio de ellos. Te voy a volver a leer el texto porque este fue el propósito, esto estaba en el corazón de Dios con aquella construcción. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Sin embargo, estas ganas de vivir, este deseo de vivir entre nosotros, entre los seres humanos, no se quedó allí. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 20. La palabra del Señor dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estas son palabras de Jesús, dice, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Se confirma de que Dios quiere estar en medio de nosotros. Vamos a leer una escritura más. Aquí, el último versículo del Evangelio de Mateo. Ya, la parte final. Es Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice así, también son palabras de Jesús, dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que se confirma de que Dios quiere vivir con nosotros, en nosotros y en medio de nosotros. Pero obviamente
De la misma manera que nosotros nos sentimos muy cómodos y muy a gustos con una casa limpia, con una cocina bien, todo arreglado en orden, con la recámara, los baños limpios, etcétera, etcétera, ¿verdad? De la misma manera, Dios también se siente bien en su casa. ¿Y quién es su casa? Nuestro corazón. El tuyo, el mío, el de tu familia, el de la mía. Esa es la habitación de Dios. ¿Y sabes qué? A Él le gusta una casa limpia. Así que nosotros tenemos el trabajo, la tarea de estar limpiando continuamente, no solamente con esto, sino también tenemos que utilizar herramientas espirituales para limpiar el corazón, ¿sí? La casa de la familia de Dios, nuestro corazón. Y en esta porción, te repito, la porción 28 de Levítico capítulos 14 y 15 nos hace énfasis en 3 aspectos en los cuales tú y yo tenemos que poner atención en esa limpieza. El primero de ellos es por la llamada Tzarat. Repito la palabra Tzarat. Es lo que la Biblia ha traducido al español como lepra. De todas maneras, yo sé que te puede parecer algo un poquito extraño porque, como te expliqué en la clase pasada, la lepra es una enfermedad extraña. En esta ocasión no hablaré de la lepra, y si quieres saber muchos más detalles espirituales sobre esta extraña enfermedad que nos revela mucho de la condición humana, te invito a que veas el video de la semana anterior, ¿sí? La porción 27. Otro de los aspectos, pero bueno, ese es uno, la lepra, ¿sale? Y ahorita vamos a ver de qué se trata la lepra para ver cómo se limpia ello. Segunda cosa, el tocar a un muerto. Este es otro de los aspectos que impiden la limpieza espiritual en una persona. Vamos a ver qué significa esto de tocar un muerto para ti, para mí, en nuestra actualidad. Y número 3, la impureza sexual. Estos 3 puntos te los repito: la lepra, tocar un muerto y la impureza sexual son cosas que ponen en desorden la casa de Dios, ¿sí? Tu corazón, tu familia, tu vida espiritual, la vida espiritual de los tuyos, de los que amas. Y son cosas que se necesitan limpiar. Y ya tú te estarás imaginando, si la casa, las cuestiones físicas necesitan una limpieza continua y constante, bueno, pues también, obviamente, el aspecto espiritual requiere también de esa limpieza. Tzarat, esta enfermedad, digamos enfermedad entre comillas, porque no era una enfermedad realmente física, aunque sí se manifestaba en la piel, es una enfermedad literalmente espiritual. ¿Qué la provocaba? Como te expliqué mucho más a detalle en la clase anterior, es por el hablar mal de los demás. Sí, el utilizar nuestra boca para decir cosas, ya sea que no convienen, o que no estamos autorizados para revelar, o que dañan la dignidad, la integridad, el respeto y el honor de las personas, ya sea que esa información revelada sea o no sea verdad. De todas maneras, el utilizar mal la boca lo que provoca, sí, es un desorden espiritual muy fuerte y que se tiene que limpiar completamente. Me llama mucho la atención cómo el libro de Levítico, el corazón de la Torá, hace un hincapié fuerte en el tema de lo que pasa, ¿sí? De lo que pasa por nuestra boca, ya sea hacia adentro como los alimentos, ¿verdad? Como en Levítico capítulo 11, tú ahí puedes ver alimentos que Dios no quiere que comas. Así también la Biblia habla mucho en Levítico de lo que pasa en nuestra boca hacia afuera, es decir, nuestras palabras. Repito, hacia adentro, ¿qué pasa en nuestra boca? Lo que comemos, y hacia afuera, lo que decimos. Estas dos cosas requieren de pureza, requieren de limpieza, y es lo que Dios está buscando en nosotros. No que porque haya fallas en estas cosas, el Señor diga, ya no voy a ir a mi casa. No. Dios te ama, Dios te ha concedido salvación y un lugar para ti con Él, por medio de la fe en Cristo Jesús, y esto es por gracia. Sin embargo, el hecho de que tú seas, por ejemplo, el dueño de tu casa o pagues puntualmente la renta del lugar en donde vives, eso no significa que no debas tener limpio ese lugar, ¿verdad?
Bueno, de la misma manera el Señor quiere limpieza en su casa, y esto se refiere a nuestra boca, con lo que sale de ella a través de nuestras palabras o con lo que entra en ella a través de nuestra alimentación. Pero vamos a hablar un poco más acerca de la lepra, cosas que no dije en la clase anterior. La lepra solamente la puede quitar una persona, el Mesías, el ungido. Así es, solamente Él. Y eso se tiene claro en las Escrituras porque cuando llegó Jesús, Él hizo esto a través de obras maravillosas. Te voy a leer un pasaje que está en Mateo capítulo 8, versículos 3 y 4. Jesús está pues caminando allí en el territorio de Israel, y entonces se le presenta un leproso, y la Escritura dice que le preguntó que Jesús le dijo: ¿qué quieres de mí? Y le dijo: pues quiero ser sanado, ¿verdad? Pero tú quieres. Y la Escritura dice así, Mateo capítulo 8, versículo 3. Extendiendo Jesús su mano, lo tocó y dijo: quiero, sé sano. Y fue sanado de la lepra inmediatamente. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, solo anda y muéstrate con los sacerdotes y haz tal como lo ordenó Moisés. Presenta una ofrenda para que le sirva de testimonio. Aquí en esta ocasión Jesús sana a un leproso, y esto obviamente es una señal muy importante porque, como te dije, solamente el ungido, el Mesías, es el que puede realmente sanar de la lepra. Pero inmediatamente Jesús, ya que lo sanó, ya que lo limpió de esto, porque el término un poco más apegado al original no es tanto sanar, sino limpiar. Acuérdate que estamos viendo el tema de limpiar en nuestra casa. Una vez que lo limpió, le dijo: preséntate a los sacerdotes y haz conforme lo ordenó Moisés para testimonio de ellos. En estas clases que hemos estado viendo, en estas porciones de Levítico, capítulos 14, 15, inclusive capítulos anteriores, ¿verdad? Con respecto a la lepra, tú recordarás que se tenían que presentar con 2 avecillas, como lo expliqué en la clase antepasada. Entonces Jesús está diciendo: hagan todo eso, preséntate al sacerdote, haz lo que Moisés ordenó. Esto me llama mucho la atención porque muchas personas que creen en Jesús piensan equivocadamente que todo lo que está escrito en la Torá, todo lo que escribió Moisés, eso ya no tiene nada que hacerse. Sin embargo, Jesús opina diferente. Él dice: no, hagan todas las cosas que dijo Moisés que se hicieran, ¿verdad? Porque tenemos que dar un testimonio de las cosas. Bueno, pues nosotros también tenemos que dar testimonio a los demás de que Jesús nos ha limpiado precisamente de esa enfermedad extraña, rara, espiritual, que tiene que ver con nuestra boca, con el mal uso de nuestras palabras. Por cierto, ¿cómo hablas de los demás el día de hoy? Jesús ya te tocó como a esta persona, ya te limpió, ya te sanó de esa enfermedad, y ahora ya hablas bien de todos los demás. Muy bien, si es así, esto va a tener un impacto. Fíjate que lo tuvo en el tiempo de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 6, capítulo 6, versículo 7, ocurre algo interesante que está conectado con porque acuérdate que le dijo: no le digas a nadie nada. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Se supone que sería bueno que todo el mundo supiera que Jesús es el Mesías. No, porque en ese momento no era lo que convenía en ese tiempo. Entonces Jesús le dijo: no le digas a nadie. Sin embargo, a este y a otros leprosos más, los sacerdotes estuvieron preguntando ¿por qué? Porque ellos sabían que solo el Mesías curaba la lepra. Entonces, al saber que Jesús era el que curaba la lepra, dice la Escritura en Hechos 6:7 que muchos sacerdotes comenzaron a creer en Jesús. Qué hermoso que cuando conoces la Escritura te da una certeza, una firmeza de en quién crees y por qué crees, y sobre todo de acercarte a Él, a Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, como el Mesías, el sanador, y acercarte a Él con plena confianza
de que también para ti y para tu familia tendrá la limpieza que tanto necesitamos continuamente en nuestra casa. Hablo obviamente en sentido espiritual. Pero quisiera terminar con este texto. Números capítulo 19:6. Vamos a ver algo más acerca de que Jesús nos limpia. Números 19:6. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Esta era parte de un ritual de purificación que hacían los sacerdotes y utilizaban varios elementos como te los acabo de mencionar. El cedro, el hisopo y algunos otros más, ¿verdad? Pero quiero centrarme en el cedro y en el hisopo. Yo sé que tú conoces qué es un cedro, obviamente es un árbol, ¿verdad? Pero el hisopo el día de hoy, nosotros tenemos como un hisopo, por ejemplo, aquellos, también se les llama cotonetes, unos pequeños palillitos que tienen en sus puntas algodón y que los utilizamos generalmente para alguna limpieza en nuestra cara, en nuestros oídos, tal vez en la nariz, ¿verdad? En algún tipo de cavidad, los cotonetes, los hisopos nos ayudan, pero no es ese hisopo del que habla la Biblia. El hisopo del que habla la Biblia es otro. Es una hierba pequeña, sí, que crece muchas veces en los rincones, en las paredes. No es una hierba muy cultivada, pero es una hierba que se utiliza o que tiene un uso muy bueno porque así como el algodón de nuestros hisopos el día de hoy, así el hisopo natural del que habla la Biblia es un hisopo que se puede utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, se utilizó el hisopo precisamente en la Biblia, se menciona por primera vez para poner la sangre en los postes y en el dintel de las casas en tiempos de la Pascua, allá en Moisés cuando salían de Egipto. Así que el hisopo siempre está relacionado con ese Cordero de Dios que limpia, que quita el pecado, ¿verdad? Y que nos hace libres. El hisopo siempre va a estar relacionado, pero no es la única vez que el hisopo se menciona en la Biblia. Te voy a dar otras citas en las cuales el hisopo es mencionado y vas a observar qué interesante cómo esto conecta con Jesús y con la limpieza que tenemos que tener en casa. Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4. Versículo 33. Dice aquí la escritura, Primera de Reyes 4, 33. También compuso 3,000 proverbios y 5,000 cantares. Disertó acerca de los árboles, desde los cedros del Líbano hasta el hisopo que brota en la pared. También disertó acerca del ganado, las aves y los reptiles y los peces. Salomón fue una persona muy sabia y dice aquí curiosamente que disertó desde el cedro hasta el hisopo. Algo que hacían los sacerdotes para la limpieza espiritual de la gente. Salomón habló de ellos. ¿No te parece curioso que estén nuevamente el cedro, la madera esta, una madera que sirve obviamente para muchas cosas, sirve para construcción, sirve para detener cosas? Hay postes, hay columnas que están hechas de cedro, ¿verdad? Y son sumamente valiosas, pero también lo liga con el hisopo. Entonces Salomón habló del cedro y del hisopo. Vamos a ver el padre de Salomón. Salmo 51. El padre de Salomón todos sabemos que era el rey David. Y en el Salmo 51 él también habla del hisopo, pero ahora no solamente lo junta con el cedro, sino que lo liga con el asunto de la limpieza. El Salmo 51, versículo 7 dice así: purifícame, rocíame con hisopo y seré limpio, purifícame con él y seré más blanco que la nieve. Así que nuevamente tenemos a una persona que está pidiendo que con el hisopo él sea
limpiado. Obviamente no está pidiendo un hisopo de ese del que crece en las paredes. Él no está pidiendo un hisopo como el que podemos utilizar en nuestra modernidad cuando terminamos de bañarnos o cuando necesitamos una limpieza un poquito más profunda en alguna parte de nuestro cuerpo. Él está pidiendo un hisopo que solamente el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, solamente Él lo puede dar. ¿Tendrá alguna conexión el hisopo con Jesús? Por supuesto que sí. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 29. Jesús está colgado en un madero. Ahí está la madera. Y está crucificado. Está en sus últimos momentos antes de morir. Y Juan capítulo 19, versículo 29 da este detalle. Había allí una vasija de vinagre y ellos empaparon el vinagre en una esponja. Dice, y colocándola en una rama de hisopo, se la acercaron. ¿Dónde crees? En la boca. A Jesús mojaron ese hisopo de esas hierbas esponjosas que sirven para muchas cosas. Las mojaron de vinagre y se la acercaron a la boca. Ahí está la madera, el hisopo y la boca. No es una casualidad. El apóstol Juan vio descrito lo que está en las Escrituras frente a sus ojos y habló de esto. Ahí está. Él es el Mesías, el que puede limpiar nuestra boca con ese hisopo, el que puede purificar nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratarnos con los demás. Así que es sumamente importante que tú y yo estemos continuamente limpiando nuestra casa. Pidámosle a nuestro Señor que también seamos purificados con ese hisopo, que acerque a nuestra manera de hablar, a nuestro lenguaje cotidiano, a las cosas que platicamos en medio de nuestra familia, las respuestas que damos. Por ejemplo, los que estamos casados uno al otro, ¿cómo nos respondemos? ¿Cómo nos tratamos entre hermanos? ¿Cómo hablamos con los parientes? ¿Cómo nos referimos, sí, de aquellos a los que amamos o con los que tenemos contacto? Que nuestra forma de hablar siempre tenga una limpieza. Y les he estado dando un epílogo en todas estas clases de Levítico porque hay 8 cosas que nos hablan de lo que en verdad es santidad. Santidad no es lo que el mundo cree que es santo, sino la Biblia nos dice lo que es santo. Y en esta ocasión te voy a hablar de otra cosa. Levítico 19:15 dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Este mandamiento nos habla que es necesario que antes de que emitamos un juicio, sí, antes de que digamos algo de cualquier persona, no importa su condición social, es importante que siempre demos el beneficio de la duda. Esto es santidad. Santidad significa retener o aplazar el juicio sobre los demás. Dios bendiga tu casa, tu familia. Dios bendiga nuestra nación. Dios bendiga a Israel. Que el Señor les guarde, les proteja y esté siempre presente entre ustedes. El Señor se sienta muy cómodo en tu casa, en tu familia, teniendo allí un lugar siempre limpio, ¿verdad? Para que Él esté cómodo, para que Él esté contento y para que la convivencia entre Dios y tu familia siempre sea lo más agradable posible. Mi nombre, José Moreno. Ya sabes, te invito a que te suscribas, que compartas y que le des clic a la campanita para que siempre esto llegue a más personas. Que el Señor te bendiga. A limpiar la casa. Shalom, shalom.